Dios le bendiga una vez más, Dios le guarde en este momento. Me encuentro con dos jóvenes maravillosos, que es nuestro hermano Félix, Dios te bendiga grandemente. Amén. Nos encontramos con nuestro hermano Raúl, Dios te bendiga grandemente. Amén. Donde estaremos hablando del tema que las señales antes del fin del mundo. Pues estaremos debatiendo este tema, la cual será de mucho provecho. Díganme, hermanos, ¿qué nos tienen para hoy? Amén, amén. Dios te bendiga grandemente. Amén. Dios le bendiga de una manera muy especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos más que agradecidos con nuestro Señor, que nos ha permitido estar aquí para exaltar y glorificar su dulce nombre. Como de costumbre, lo que nos gusta es hablar de nuestro Señor Jesucristo. En este momento estaremos hablando las señales antes del fin del mundo. Amén. Pues, sin más preámbulo, estaremos leyendo en Mateo su capítulo 24, versículo 3 en adelante. La palabra sea en el nombre de Jesús. Amén. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bien, amén. Como la palabra del Señor nos enseña, se acercan a Jesús y le preguntan, diciéndole que le diga cuándo será su venida y señales antes del fin del siglo. Dice la palabra que Jesús respondiendo le dijo que vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Así es. Pero que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y eso, que Jesús deja 10 señales donde nos dice la primera: falsos maestros, falsos Cristo, guerra y amenaza de guerra, hambre y terremotos, persecución y odio contra los cristianos. Muchos abandonarán la fe, traición y odio, falsos profetas que engañarán a muchos, gran maldad, poco amor y expansión del evangelio por todo el mundo. Amén. Oye, hay mucho de qué hablar. Increíble, pero es un tema muy que hablar de las señales antes del fin del mundo. Y de hecho las personas se darán cuenta que mientras estemos hablando sobre las señales, estarán presenciando los acontecimientos que han pasado. Amén. Así es. Y como dice la palabra, mejor dicho, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrá muchas personas haciéndose pasar por Cristo, mejor dicho, falsos profetas. Dice la Biblia que a muchos engañarán. A muchas personas van a engañar, muchas personas serán engañadas por esas personas que dirán que son el Cristo, pero es necesario que esas cosas acontezcan porque son señales antes del fin. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado de guerra y rumores que una nación se quiere levantar contra otra nación? Y hablando de eso, ya también pasó lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, y a pesar de eso hemos estado escuchando sobre rumores de guerra, muchas cosas. Pues cuéntenos, hermano Raúl, ¿qué nos tienes para nosotros, para el público? La palabra dice que se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y que nosotros, que no se turbe nuestro corazón. Es necesario que nosotros no nos turbemos y que nos fundamentemos en la palabra y que sepamos todo lo que va a acontecer en el mundo y lo que ya está aconteciendo, para que cuando suceda y cuando nos veamos en el aprieto, sabemos ya de qué nos está hablando el Señor y tengamos el fundamento y no nos caigamos de donde estemos agarrados. ¿Ustedes creen que haya algún ejemplo que podamos decir de algunos señales que han ocurrido? Ahora bien, pero ¿como cuáles? Pero enumeremos. dice la Biblia que habrá terremoto.
No, ahí de por sí hemos presenciado muchos terremotos, como cuáles, más o menos. De hecho, en estos meses en Puerto Rico estuvieron viviendo varios terremotos. Todos los días temblaba la tierra y por minutos, por horas. Y no nos vayamos más lejos, el de Haití, que hubo un desastre terrible. El de Haití. Son Wow. señales Sí, que nos deja nuestro Señor Jesucristo. También la Biblia dice que oiremos de rumores de guerra y en estos meses también hubo un conflicto entre Irak y Estados Unidos. Ya estamos viendo que esos son señales antes del fin, que ya están sucediendo. Y ahí es que entra el punto donde dice, ahí es que entra el punto donde aquellas personas que dicen, yo no creo en Dios, pero dicen que no creen en Dios, pero la Biblia habla de las señales antes del fin del mundo, y eso está aconteciendo. Pero también hay algo que dice Jesucristo, que no se turbe. ¿Por qué Cristo, en una conversación hablando de las señales antes del fin del mundo, le dice que no se turbe? Que no se turbe. Porque Él sabe que en un momento dado no íbamos a turbar, porque eso es algo inevitable, escuchar que naciones contra naciones, terremotos. Oye, no hay momento, nosotros somos humanos. Y Él dice que no se turbe. Ahora, nosotros tenemos que tener nuestra paz, que Él nos ha dado la paz, y tenemos que estar tranquilos. Porque dice que es necesario que eso acontezca. Pero es necesario para que acontezca. Wow, pero es increíble. Él dice que es necesario que eso acontezca. Aunque oremos. Va a acontecer Terrible. obligatoriamente. Va a acontecer porque es necesario que eso acontezca. Hay que Ahora, pedir que tenga misericordia de que nosotros. tenga misericordia, Raúl. El Señor que nos dice que no se turbe vuestro corazón en su palabra, diciéndonos estas señales, porque Él nos está dando una garantía. Si Él dice que no nos turbemos, es porque el Señor sabe qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Claro, eso es así. Y hay algo que no podemos ignorar por más que tratemos sobre las señales. Es que estas señales son grandes. O sea, me explico. El terremoto en Haití. No es algo que podemos decir, no, eso pasó, sí pasó, lo que quiero dejar dicho es algo que está grabado en la historia ya, que eso fue algo maravilloso, maravilloso no, eso fue algo horrible, quise decir, que hubo mucha muerte, entonces podemos presenciar que realmente la señal está ahí, y podemos decir realmente Cristo, Dios habló en su palabra, que estas cosas iban a acontecer. Y están aconteciendo, que van a acontecer, porque lo dijo el Dios Todopoderoso. Y si están establecidas en la Biblia, si están escritas en la Biblia y están establecidas por Dios, se tienen que cumplir, porque lo que Dios ha establecido se tiene que cumplir y son señales antes del fin del mundo. Entonces, antes del fin del mundo, esas cosas tienen que acontecer. Pero también vendrá el fin. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que conocemos a Dios como el único Salvador de nuestra vida? Tratar de acercarnos más a Él y tener una buena relación con Él. Y aquellas personas que no conocen a Dios tienen que aceptarle a Él como el único Salvador. Pero también vamos a seguir leyendo, a ver qué nos dice la Biblia. ¿Le puedes recordar al público cuál es el texto que se está leyendo? Estamos leyendo en Mateo capítulo 24 en adelante, un tema muy interesante que si empiezas a escudriñar este tema, querrás seguir hacia adelante. Amén. Seguimos en el versículo 7 dice, se levantarán naciones contra naciones, reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Se levantarán naciones contra naciones, como hablábamos ahorita. Reinos contra reinos. Reinos contra reinos. Habrá peste. Oye, ahora con esto del COVID-19 es una epidemia, una peste terrible. Oye, el Señor habla de eso. Y Dios habla de eso. Y estamos viendo que eso está aconteciendo. ¿Cómo no creerle al Señor? Y habrá hambre en diferentes lugares. Pero solo es principio de dolores. Principio. Wow, terrible. Sí, es muy terrible, pero ¿qué podemos hacer ante esta situación? Lo que hay que prepararnos y orar bastante y decir realmente, wow, Dios mío, tú me estás advirtiendo, realmente estas señales no las puedo ignorar, debo seguirte, debo clamarte,
porque realmente hay un alma que salvar. O sea, mi alma, yo debo preocuparme por mi salvación. O sea, la salvación es individual, pero sí oramos, clamamos por la humanidad, pero quien tiene que decidir por eso eres tú. Pero wow, es algo que no podemos ignorar. También escuchamos lo que es persecución. Nuestro hermano Raúl, la Biblia nos dice que, hablando del tema sobre las señales, que habrá persecución y odio contra los cristianos. Wow. Sí. Nos entregarán a tribu a nosotros los cristianos, nos van a perseguir, nos van a maltratar, nos van a odiar, nos van a aborrecer a nosotros los cristianos por causa de Jesucristo. Y eso, no se vayan lejos. Si quieren pueden buscar en YouTube, en las páginas, investigar y verán muchos cristianos que han sido masacrados. ¿Por qué? A causa de, podemos decir, son señales que estamos presenciando y no podemos ignorarlo para nada, hermano. Amén. Y eso es algo terrible porque dice que por causa de Cristo estarán matando estarán matando a los cristianos. Pero no es algo para que se asusten, no. Son cosas que mencionamos sobre señales, pero lo que tenemos que enfocarnos es en las señales, que hay que prepararnos. Amén. Porque, ¿qué te puedo decir? Pero eso es algo terrible porque seremos entregados por nuestros propios familiares. Las personas van a aborrecer a los cristianos de una manera terrible, pero dice que morir en Cristo es ganancia. Y son señales. Santo, aleluya. Son señales antes del fin del mundo. Y es necesario que esa cosa acontezca. Pero lo bueno del caso es tener a Cristo en nuestra vida. Pero no podemos culpar a Dios de esas cosas que están pasando. Porque Dios nos advierte a nosotros y nos da una solución. Nos da la oportunidad. Es aceptar a Cristo como el único Salvador, confiar en Él y cumplir con sus mandamientos. Oye, y discúlpame que te interrumpa. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Él puso el árbol. Digamos que Él les advirtió lo que podría acontecer. Oye, Él está advirtiendo lo que puede acontecer si ellos comen de eso. O sea, ¿qué te quiero dejar dicho? Que Él te da la consecuencia. También dice lo que va a ocurrir, pero tú tomas la decisión si quieres hacerlo mal hecho. Y es lo mismo con las señales, nos está advirtiendo. Ahora bien, hermanos míos, ¿qué mensaje quieren dejarle dicho a las personas que nos ven por medio de esta vía? ¿Qué quieren decirle de corazón? Amén, amén, mis queridos hermanos y hermanas que nos están escuchando. Disculpen que hace un poquito de calor aquí, hay que estar así, pero que nos están escuchando y que nos están mirando en este momento. Tengo para decirles que Dios te da la oportunidad. Es verdad que muchas cosas van a acontecer y que son señales antes del fin, que es necesario que esas cosas acontezcan, pero también Él nos da la oportunidad de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, que es la voluntad del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que el Señor no retarda su promesa, pero según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos muchos tiempo escuchando, años, que Cristo viene y no vemos la venida de Cristo. Sí, Cristo viene, pero Él nos está dando la oportunidad de que reconozcamos que somos pecadores y arrepentirnos de nuestro pecado. Y lo lindo del caso es que no vendrá con relación al pecado, sino a buscar un pueblo santo. Y en ese pueblo, jóvenes, damas, niños, podemos habitar en aquel pueblo de Dios Santísimo, es aceptando al único Salvador, a Cristo, nuestro Señor y Maestro. Que Dios le bendiga. Y que no ignoremos todo esto que está pasando y que nos preparemos, que guardemos nuestra vida para nuestro Señor Jesucristo, que nos guardemos, nos cuidemos y que nos preparemos. Y aquellas personas que nos están escuchando, que aún no han aceptado al Señor Jesucristo, que lo acepten en su vida, que entren a Jesucristo en su casa, porque el fin se acerca. Estos son señales antes del fin, pero el fin del mundo llegará. Amén. Bueno, ya ustedes escucharon. No hay razón para ignorar. Por más que usted intente ignorar, va a vivir las señales. Lo que queremos dejarle dicho es que prepárese, busque a Cristo,
disfrute del manjar que Él nos tiene preparado y no ignore esta señal. Dios le bendiga grandemente, Dios le guarde, Dios bendiga a sus familias de una manera especial y que Dios Todopoderoso los cubra con su sangre preciosa. Que sus ángeles guerreros acampe a sus alrededores para que los protege en el nombre poderoso de Jesús. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Le decimos amén y amén.